Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yegni Tibocha Colmenares y en este primer episodio de podcast vamos a estar hablando de lo que es la descripción documental y tenemos un invitado muy especial con el cual hemos tenido la oportunidad de aprender, conocer y ha estado y ha hecho parte de mi formación. Y para este caso les presento al instructor, para mí, instructor William Porras. Es un gusto tenerlo acá con nosotros a través de este medio y pues pedimos que te presentes. ¿Cómo has estado? Hola, buen día. Mi nombre es William Fernando Porras Herrera. Actualmente me encuentro en el cargo de técnico administrativo en el Archivo Municipal de Puerto Gaitán Meta. Soy de profesión administrador de empresas, especialista en desarrollo humano y organizacional y actualmente pues curso la maestría en gestión de la información documental. Mi trayectoria laboral pues ha estado muy enfocada al área de archivo, anteriormente como instructor del SENA en programas de gestión documental. También cuento con formación como tecnólogo en gestión documental y de allí ha transcurrido toda mi experiencia en áreas de archivo. Muchas gracias, profe. Vamos a entrar en materia. Sabemos que la descripción documental es una de las fases del proceso de organización documental que básicamente es analizar la información de los documentos de archivo nos dan a través de la entidad, permitiendo la identificación y la recuperación para fines de consulta o alguna gestión propia de la entidad, o si en algún momento se presenta una investigación que se pueda dar en un futuro. Entonces, queremos saber, digamos, ¿estos tienen algún principio, profe? En esencia, los principios fundamentales de la descripción archivística se basan en el principio de procedencia, que es básicamente identificar quién es el productor de la documentación objeto de organización, y el principio de orden original, que básicamente es respetar el trámite que dio origen al expediente o a la unidad documental en sí. Son los dos principios que más se usan en la descripción archivística o en básicamente el proceso de organización documental. Claro que sí, también debemos de tener en cuenta, profe, que la finalidad de la descripción documental es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos. Esto también debemos tener en cuenta, pues, la facilidad y la oportunidad de accesibilidad a la información. Digamos que de esta manera ha influido o de qué manera ha influido la descripción archivística para este proceso de acceso a la información, profe. Yo creo que la descripción documental influye bastante, sobre todo en la recuperación de la información. En la conservación, sobre todo por la ubicación, o sea, saber dónde se encuentra la información facilita en gran medida dar respuesta a un requerimiento, ¿sí? Es más eficiente el acceso a la información de manera más rápida, oportuna, para dar respuesta a un derecho de petición o a un requerimiento de un ente de control. Entonces creo que la aplicación de esta fase del proceso de organizar documentos influye de manera muy positiva al acceso de la información. Hablando de información, profe, he sabido que también en la descripción se hablan de unos niveles que se tienen en cuenta para poder hacer la descripción documental, ¿verdad? Estos niveles sé que son, o por así decirlo, los definen como niveles intelectuales y los niveles físicos. Si tenemos en cuenta esto, denos un poquito más, pues, éntrenos en contexto sobre estos niveles, profe. Entre los niveles de descripción archivística se encuentra el fondo documental, que son como los niveles intelectuales, como los niveles de análisis del contexto del documento en sí. O sea, es el fondo documental, si en caso de que la entidad pues sea bastante grande, estaría conformada también por unos subfondos que podrían ser como las sedes o subsedes de una entidad de mayor volumen. Están las secciones, que son como las unidades administrativas, las subsecciones que vienen siendo como las oficinas productoras,
las series documentales, que son básicamente los documentos que tienen algún tipo de similitud entre ellas, y las subseries documentales son las que se derivan de esas series. Como por ejemplo, los contratos, y las subseries serían los contratos de prestación de servicios, contratos de obra, contratos de interventoría, etcétera. Y ya a un nivel más específico, que es el documento en su esencia, están las unidades documentales simples y compuestas. Las compuestas son las denominadas expedientes documentales, y de ellas se desprenden los tipos documentales que la conforman. Yo creo que ese sería ya el último nivel de descripción documental, el más específico. Gracias, profe. Ya nos queda un poco más claro la información sobre los niveles de descripción documental. Y quisiera hacer énfasis en algo que es muy importante dentro de la descripción. También hace parte crucial en la organización y el acceso a los archivos, y me refiero al inventario documental. El inventario documental es un documento que permite la recuperación de la información. Es un recurso que se cuenta dentro del proceso de descripción documental para facilitar el acceso a la información. Y el marco normativo está el acuerdo único, que compila los acuerdos que están o hacen una relación de lo que es el uso de formato único documental, hablando pues del formato. En el marco normativo contamos también con la Constitución Política de Colombia para hacer nombramiento de algunas leyes. Por ejemplo, está la Ley 4 de 1913, que es el régimen político y municipal, en sus artículos 127 y al 289. También contamos con la Ley 1712 del 2013, que es el tratamiento de transparencia y el derecho de acceso a la información. Tenemos la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Está también la Circular 04 del 2003, que es la Organización de Historias Laborales, y algunos acuerdos del Archivo General de la Nación, como es el Acuerdo 07 de 1994, está también el Acuerdo 038 del 2002, está también contamos también con el Acuerdo 042 del 2002, que son criterios de organizaciones de los archivos de gestión, y esas son algunas de la normatividad existente que nos obliga a contar con un inventario documental. Y bueno, también cuenta con unos elementos que ya el profe nos va a hacer pues un énfasis y nos va a entrar un poquito más en el tema sobre los elementos que componen o que lleva a cabo el inventario documental. ¿Y qué elementos los constituyen? Pues la denominación del ente productor, o sea, la entidad, la unidad administrativa, la oficina productora, y pues de allí se comprenden elementos más específicos como lo es la serie, la subserie, cómo se denomina la unidad documental, las fechas, cantidad de folios, qué soporte tiene, en dónde está ubicado, o si tiene algunas notas adicionales frente a aquí al expediente en sí, como su composición física, si tiene algún tipo de afectación física en los documentos, o si tiene anexos diferentes al soporte de papel. Básicamente eso es un inventario documental. Gracias, profe, por la aclaración. Teniendo en cuenta el avance y la tecnología, hoy en día vemos también lo que son los archivos electrónicos, o como lo conocemos nosotros, un documento electrónico que pues se crea, se almacena y se gestiona en un formato electrónico desde sus inicios. Y este tipo de documento pues se va, digámoslo así, guardando. Tiene formatos como son el PDF, el DOC, el JPG, entre otros tipos de formatos. Tener este tipo de documentos pues en formatos digitales también los garantiza o nos facilita el acceso para compartirlos por internet o redes internas.
y pues su almacenamiento también en dispositivos físicos o en la nube, facilitando así la organización y la recuperación de esta información. Teniendo en cuenta esto, profe, díganos cuál es como la diferencia entre un documento físico y un documento electrónico. La diferencia entre la descripción de archivos físicos y electrónicos atañe precisamente a eso, al soporte. El soporte papel, pues ya hay unas herramientas, unos instrumentos que son normalmente usados, como es el FOID, el formato único de inventario documental, em, las hojas de control, los rótulos. En cambio, en el tema electrónico, pues cambia la denominación. Ya creo que se denomina es índice electrónico y en algunos casos cuando hay archivos híbridos pues hay que identificar en el formato único de inventario documental qué información de ese expediente pues está almacenado o conservado de forma electrónica. Sí, y también referente a los documentos electrónicos o archivos electrónicos, debemos tener en cuenta todo lo que son metadatos y sus funciones, ¿verdad? Bueno, los metadatos, curiosamente su definición es muy simple, pero su aplicación es bastante compleja. Eh, una definición de ella es que los metadatos son los datos de los datos, ¿sí? Eh, Son básicamente datos que nos permiten poder recuperar datos de un recurso, sea bibliográfico o digital o cualquiera de ellos, donde permite contextualizar un poco más allá de los simples datos que nos da el documento en sí, como por ejemplo el título, el productor, cuándo se creó, si tiene algún tipo de identificación único, qué relación tiene con otros recursos, de qué formato está compuesto, eh, desde dónde viene, qué lenguaje tiene. Y esto aplicado pues a la descripción bibliográfica, pues que es un tema muy específico, da, digamos que a entender que esos metadatos son los registros propios del, del recurso bibliográfico en sí, desde su creación, incluso quienes intervinieron en su creación, el nombre de los autores, digamos que va un poco más allá y contextualiza la producción de ese recurso. Son datos que incluso no son tan visibles como tan evidentes en ese recurso y por eso pues se consideran metadatos. Sobre los tipos de metadatos y cómo contribuyen estos a la gestión documental, pues los metadatos creo que se identifican en dos elementos muy claves, que el primero es desde que se crea el documento, en donde se identifica el contexto de su creación y quién tiene el control de ese documento, y ya la segunda parte es después de la creación de este documento, en donde hay nuevos metadatos sobre su uso y el contexto en el que se van desarrollando a lo largo de su ciclo de vida. Estos metadatos permiten que la documentación, que los documentos sean auténticos, íntegros, em, confiables, verídicos, que cuenten con valor probatorio. Y pues eso también a su vez ayuda a que se comprenda y se pueda gestionar de manera adecuada a lo largo del tiempo. Al querer implementar estándares de metadatos, pues considero que está la adaptación de esos estándares que sean acordes y que sean funcionales para la entidad. De ahí viene una etapa pues de capacitación, de instrucción, de inducción al personal que tiene incidencia en esta aplicación de los estándares, y pues eso a su vez genera una resistencia al cambio, porque pasar de lo tradicional a algo un poquito más tecnológico pues siempre genera esa resistencia. También hay que tener en cuenta el contexto, la cultura general de los tipos documentales con los que cuenta esa entidad, que esa información, como lo decía en un principio, pues sea funcional para la preservación de la información a largo plazo, los recursos con los que cuente la entidad y entre otros aspectos.
que también pueden influir de gran manera y sean considerados desafíos para la persona archivista que quiere implementar estos estándares. Muchas gracias, profe. Ha sido de bastante ayuda su intervención. Teniendo en cuenta todos estos desafíos y los retos a los que nos enfrentamos a diario en cuanto a las tecnologías, también debemos de manejar o tener en cuenta que hay sistemas o herramientas tecnológicas que nos ayuden a avanzar en cuanto a la descripción archivística. Entre ellas tenemos los sistemas de gestión documental o DMS, los software archivísticas, como por ejemplo el Archiware y plataformas de gestión de metadatos que facilitan la organización y el acceso a la información. Pues, ¿qué opinión nos puede brindar al respecto en cuanto a las tecnologías? Bueno, tecnología sí de pronto desconozco a qué se refiere frente al proceso de descripción archivística. Como le digo, las tecnologías pues es dependiendo de la necesidad de la entidad y la estructura propia de esa misma entidad. Pero frente a herramientas, pues yo creo que los instrumentos artísticos más relevantes, como el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención, tablas de valoración, y ya uno pues utiliza los instrumentos como son los catálogos, guías, índices e inventarios, ¿sí? Eso apoyan en gran medida la descripción archivística, la descripción documental. Sí, profe. De acuerdo a eso también notamos que hay una normatividad, por decirlo así, o un marco normativo para la descripción documental, ¿sí? Donde pues es asignado por el Archivo General de la Nación, y también hay unas normas internacionales donde se rigen o nos moldean, digámoslo así, nos dan unas pautas para poder trabajar, y de allí mismo, a través de esas normas, poder hacer nuestros propios modelos, por así decirlo, para trabajar acá en Colombia. Su merced, ¿qué nos puede decir con respecto de esto? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, las normas internacionales, pues está la ISAC, que es la norma general para la descripción archivística. Allí se describen las diferentes multiniveles que hay de descripción, las áreas de descripción, pues son bastantes, y de allí es que digamos que las permite dar un panorama general de lo que comprende hacer ese análisis eh, de la información y su contexto. La ISAR CPF del 2004, que es la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, pues establece unas áreas un poco más específicas de descripción. Estos pues tienen unas características particulares, sobre todo de la, digamos como de la entidad que proporciona esa descripción. Está la ICDF del 2007, que también, como lo mencionaba, pues tiene unos apartes también más específicos, sobre todo para las situaciones vinculadas con la producción y conservación de documentos. Está la ISDIA 2008, que es la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos. Esta, pues su contexto es más dado a este tipo de fondos documentales que en algún momento de pronto tuvieron una particularidad frente a su conservación. Entonces, sus, sus elementos permiten también identificar otros escenarios dentro del fondo documental y su contexto propio. Sí, profe, aparte de las normas internacionales, también contamos con las normas técnicas colombianas, más conocidas como la NTC, que hacen referencia también y aplicaciones de las normas internacionales de acuerdo a las necesidades de las empresas en Colombia, ¿verdad? ¿Qué podemos decir con respecto de estas? Bueno, de las normas técnicas colombianas son una adaptación de las normas internacionales al contexto del Estado colombiano, que, que básicamente
permiten aterrizar un poco más las diferentes metodologías de descripción documental que se pueden aplicar en las entidades que, que producen la información. En ese mismo orden, desde la NTC 4095, que es la adaptación de la norma general para la descripción archivística, entre sus objetivos están garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas de los documentos de archivo, facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo, hacer posible la integración de los descriptores procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información, y cuenta pues con básicamente 4 reglas de descripción multinivel. Está la descripción de lo general a lo particular, la información pertinente en cada nivel de descripción, vinculación de las descripciones entre una y la otra y no repetir la información. Esto genera ruido documental que básicamente lo que genera es o dificulta el acceso a la información, la recuperación de los datos. La NTC 6052, que es la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Entre los objetivos están garantizar el intercambio de descripciones entre instituciones, sistemas y redes, facilitar la comprensión por parte de los usuarios del contexto de producción y su uso, identificar de manera precisa a los productores de documentos y permitir el acceso de los archivos basados en una descripción de su contexto de producción. Entonces, esta norma pues sirve para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionen descripciones de entidades asociadas a la producción y gestión de archivos. Los elementos de descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. Entre esos está la identificación, la descripción, la relación entre ellas y el área de control. La NTC 6052, que es la norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. Entre los objetivos están garantizar el intercambio de descripciones entre instituciones, sistemas y redes, facilitar la comprensión por parte de los usuarios del contexto de producción y su uso, identificar de manera precisa a los productores de documentos y permitir el acceso de los archivos basados en una descripción de su contexto de producción. Entonces, esta norma pues sirve para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionen descripciones de entidades asociadas a la producción y gestión de archivos. Los elementos de descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. Entre esos está la identificación, la descripción, la relación entre ellas y el área de control. Claro que sí, profe. También tenemos la NTC 6088 del 2014, que es la norma para la descripción de funciones. Y su objetivo principal es la descripción de funciones de entidades que estén vinculadas con la producción y preservación de documentos. Es la base para la clasificación y descripción de documentos, para su valoración, y también sirve como una herramienta para analizar y recuperar los documentos. Cuenta con 4 áreas de descripción, que es la identificación de las funciones, el contexto de la naturaleza de esa función y las relaciones que hay entre las funciones, y el control, que identifica la descripción de las funciones e incluye funciones como cuándo, por qué, cuándo se creó la institución y se actualizó. Bueno, ya por último está la norma para la descripción de instituciones con fondos de archivos, la NTC 6165. Su propósito principal es facilitar la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público en general. Cuenta con 6 áreas de descripción. Está la identificación, el contacto, donde suministra información acerca de cómo contactar la institución con fondos de archivos, el área de descripción sobre la historia de la documentación, su estructura actual y políticas con respecto al fondo de archivo, las áreas de acceso, el área de servicios, ¿sí?, que tiene que ver con la investigación, reprografía y espacios públicos, y el área de control, cómo, cuándo y quién realizó la descripción de una institución con fondo de archivo. Pues en resumen, esas son las normas técnicas colombianas que se aplican en el marco de la descripción archivística en Colombia.
Perfecto, profe, muchísimas gracias. Como finalidad puedo decir que se ha hecho un proceso, ¿sí? En cuanto a este tema de la normatividad, los principios fundamentales para la gestión de la descripción archivística, también se ha tenido en cuenta los documentos físicos como electrónicos. Y pues agradecer ante todo a usted, profe, por haber aceptado esta invitación a este encuentro de podcast para hablar de descripción de documentos. Bueno, y te agradezco, Jegni, por la invitación a este espacio. Espero haber sido claro pues con las respuestas a estas preguntas relacionadas con la descripción documental. Entonces, hasta luego y que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo y deseo que tengan una feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada. Muchas gracias por oírnos y hasta un próximo podcast.